Seguimos con nuestras jornadas de acción psoriasis, la número 27, coincidiendo con el 30 aniversario de nuestra asociación, como les hemos dicho, que estamos dedicando a empoderar a los pacientes mediante el diálogo de un paciente con un profesional sanitario. Y hoy me toca a mí ese diálogo, así que va a estar con nosotros el doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y vamos a hablar de artritis psoriásica. Y nos hacemos una pregunta: ¿enfermedad de mayores? El doctor Muñoz pertenece a esa nueva generación de profesionales que, a pesar de las limitaciones materiales y de tiempo, pone al paciente en el centro, y además también desarrolla su trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. He aprendido mucho de él y ojalá que de nuestro diálogo ustedes también saquen conclusiones interesantes. ¿La artritis psoriásica una enfermedad de mayores? Esta es la primera pregunta que le vamos a hacer al doctor Alejandro Muñoz, al que ya agradezco que haya abierto este hueco en su agenda para estar con Acción Psoriasis. ¿Qué tal, doctor? Saludos. Muy buenas, saludos. Gracias, Antonio, por la invitación. Es un placer que podamos compartir con usted este tiempo de reflexión. Hemos hecho bien en poner esta pregunta. ¿Es la artritis psoriásica solo una patología de personas mayores? Pues es una muy mala afirmación. Me lo temía, sí. Y bueno, tu risa sardónica, nos vamos a tutear si no te importa, porque tenemos ya... De acuerdo. Sí, aunque tenemos ya tenemos una relación que transgrede lo profesional y creo que es bonita. Antonio, yo en las clases de la facultad siempre digo que la mayoría de las enfermedades autoinmunes debutan en juventud. O sea, y es así, las horquillas son de 20 a 40, 50 años, ¿no? O sea que imputarle a la enfermedad psoriásica una edad, si hubiera que imputársela, sería de joven, no de mayor. Gracias a Dios, nuestros pacientes se cuidan, los cuidamos y llegan a tener una vida longeva, que probablemente esa sea también un reflejo, es decir, que se inicia de joven y estas enfermedades, gracias a Dios, insisto, con las nuevas técnicas, las nuevas terapéuticas, con el conocimiento de la enfermedad, pues se puede tener una vida longeva y, por tanto, ser psoriásico, tener una enfermedad psoriásica y ser octogenario, claro que sí. Estupendo. Doctor, el escenario habitual, me confirma usted, es que un compañero suyo dermatólogo le deriva a un paciente claramente diagnosticado de psoriasis que percibe que le señala dolores articulares y le pregunta: ¿podemos estar ante una artritis psoriásica? ¿Este es el escenario habitual en que se encuentran ustedes? Yo siempre, la enfermedad psoriásica es tan poliédrica, ¿no? Yo creo que es de los términos, el miércoles en un simposio lo comentaba y a muchos compañeros me decían: oye, me ha gustado esa palabra. Y qué duda cabe que uno de los lados, que es el debut de la enfermedad, es gracias a los compañeros de dermatología. Los compañeros de dermatología, lo normal es que el paciente pueda tener un debut cutáneo y ante un cuadro articular o miotendinoso, como todos sabemos también tiene ese componente de la enfermedad, o una presentación de dolor lumbar inflamatorio, nos lo derivan. Y ahí es cuando ya empieza un poco la maquinaria. Pero sí, podríamos decir que es un flujo altamente probable por el cual debuta el paciente en nuestra consulta. Sí. Y sigue siendo un mito decir que aproximadamente el 20% de los pacientes de psoriasis acabarán desarrollando una artritis, o las circunstancias están cambiando. A ver, las circunstancias están cambiando de un modo y de otro. Vamos a ver. Están cambiando porque, como se controla la psoriasis cutánea, la mayoría de los fármacos, como bien sabéis, coinciden en controlar no solamente la piel, sino controlar la articulación. Por ende, un buen control de la piel, en la mayoría de los casos, conlleva un buen control articular. Pero también podemos decir, eso sería a favor de ir disminuyendo, ¿no?, esa progresión piel-articulación, pero también es cierto que hay más sensibilidad a la hora del diagnóstico. Es decir, podemos tener un paciente con buen control de piel y baja actividad en articulación. Probablemente hace unos años esa baja actividad en articulación pues estaba o se dejaba de lado o no. Y hoy día, con esta perfección que estamos intentando encontrar en nuestros pacientes, ese paciente acude. Es decir, nos encontramos con pacientes con baja actividad que llegan porque tienen un tratamiento, pero que hay que tratarlos, ¿no? Entonces, tenemos ahí esa doble balanza
que probablemente sea la que está compensando ese decrecimiento que hemos hablado y que tú has hablado, que en torno entre el 20 y el 25% de los pacientes con psoriasis pueden llegar a desarrollar una artropatía, ¿no? Bien. Doctor, esta entrevista que estamos teniendo coincide con la celebración, precisamente en Sevilla, juega usted de local, del Congreso de la Sociedad Española de Reumatología en el Palacio de Congresos. Es usted la persona indicada para preguntarle por novedades en qué situación nos encontramos ahora mismo. En cuanto a la enfermedad psoriásica, yo insisto que me gusta darle ese matiz mucho más, creo que Sí. mucho más holístico. Indudablemente creo que ha sonado y creo que se ha hecho bien en darle cierto grado de importancia al cambio de ficha técnica que han sufrido los JAK kinasa. Yo creo que definir cuáles son los factores de riesgo donde estos pacientes se pueden o no beneficiar de estas nuevas moléculas. Yo creo que la revolución en la psoriasis vino con los anti-TNF y ahora hay una nueva revolución de las pequeñas moléculas que duda cabe su componente oral, la rapidez de acción, su perfil de seguridad. Yo creo que eso es interesante, pero ha habido una notificación por parte de la EMA hace unos meses. Esa notificación ha incluido a todos los JAK kinasas que, bueno, digo los nombres genéricos, ha incluido a Tofa y a Bari, y las compañías pues no, o sea, se han hecho eco, no le han dado la espalda, es decir, ni se han puesto de perfil, sino han intentado abordar este asunto. Yo, que participé en una mesa, insisto, hace unos días en este sentido, pues creo que lo que delata todo esto es que se está cuantificando y se está estudiando bien lo que ocurre en nuestros pacientes. Es decir, que aparezcan pequeñas pesquisas, yo creo que esto nos tiene que dar una imagen fiel de que hay un check-in y cuando hay unas alteraciones, ese check-in se reporta y lo que hay que individualizar, que siempre lo hemos dicho. Es decir, no existe un fármaco para cada paciente y eso es lo que se precisa. En cuanto a novedad, en diagnóstico no se ha avanzado mucho, ¿no? No hay, pero en cuanto a terapéutica, cada vez más las TICAR están sonando, ¿no? Yo creo que será la tercera revolución, si podemos decir. La primera fueron los anti-TNF, la segunda, las nuevas moléculas IL-2, C23, IL-17 y ahora las JAK. Y se me antoja que las TICAR, esa integración molecular dentro del linfocito T y B, yo creo que va a ser la próxima revolución en las enfermedades de origen autoinmune. Por favor, amplíe un poquito el concepto de este último de GCAR, que creo que tenemos que tenerlo claro. Vale, ya sabéis que es una técnica que procede del campo de la oncología, ¿vale? La idea que hemos tenido siempre es intentar incluir en el organismo una molécula biológica, llámese X, y esa molécula biológica lo que hace es modificar la opinión de las células, ¿no? Integrándose o bloqueándolo. Actualmente lo que se está intentando es sacar el suero de un paciente, ese suero modificarlo fuertemente, es decir, hacer una modificación dentro del suero in vitro e incluirlo de tal modo que ese suero tenga cierto grado de capacidad de proliferar y de modificar en sí la opinión, como yo siempre digo, de nuestro sistema inmunológico. A mí me parece un avance espectacular, me parece un avance relativamente, a pesar de los costes, sencillo y que creo que va a ser en no más de 5 o 10 años una nueva línea terapéutica que va a impactar, estoy convencido, primeramente en pacientes con enfermedades como el lupus y demás, pero que luego irá heredándose a otras como puede ser la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. O sea, que es consagrar la individualización, como usted ha señalado anteriormente, ¿no? Yo estoy convencido que ya con un portfolio, Antonio, de fármacos como el que tenemos, con las aristas que cada paciente demuestra en la consulta, yo creo que la virtud a día de hoy de las enfermedades autoinmunes es, con todo este armamento, saber cuál es el traje a medida de nuestros pacientes. Yo creo que no siempre va a estar de la mano de fármacos. Hay veces que hay que tener en cuenta el ejercicio, la dieta, el componente emocional.
El descanso, yo creo que se está hablando mucho del descanso nocturno de nuestros pacientes en este congreso, para bien, es decir, se está intentando chequear cómo descansan nuestros pacientes a través de los famosos PROS o cuestionarios. Ahí yo creo que la terapéutica está ahí, pero se está mirando a otros lados en cuanto a la salud diametral de nuestros pacientes. Bien, doctor, si Acción Psoriasis ha tenido su mesa en el Congreso, para llegar a ella hay que recorrer toda la zona expositora. Es evidente que se apuesta por los biológicos, no hay más que mirar a izquierda y derecha los distintos componentes que usted ha señalado, pero hay un invitado muy especial, discreto, que por cierto es el patrocinador, por ejemplo, de la mochila, que vende el metotrexate. Es decir, que tiene mala prensa entre los pacientes, podemos decir, sin embargo, ustedes siguen considerando que es que es una alternativa que se puede utilizar en cualquier momento. El metotrexato sigue siendo pues vigente realmente para ustedes en momentos concretos. Vamos, absolutamente sí, y no es mi opinión, o sea, es una opinión bastante extendida. Que dentro de unos años cambiará, también. ¿Qué es lo que ocurre? Que el metotrexato lleva muchos años demostrando que si se utiliza bien en la dosis oportuna, es un fármaco versátil, Antonio, es muy versátil. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa tradición del metotrexato se vaya y se vea un poco abogada por las nuevas moléculas y los costes, aquí no nos podemos engañar, a mí me gusta siempre ser muy honesto en este sentido, es decir, a medida que la tradición se vaya igualando y el coste se vaya igualando, que duda cabe que todos sabemos que el metotrexato será como las sales de oro de hace unos 40 años, es decir, diremos, es que hay que ver cuando utilizábamos metotrexato, pero a día de hoy hay que reconocer que es un fármaco versátil, por la versatilidad te la da que tiene muchas dosis, su vía oral, su vía subcutánea, y que es un fármaco que es capaz de modificar el curso de la enfermedad. Pero igual tenemos otros fármacos igualmente con esa capacidad y que mejoran a la calidad de nuestros pacientes de forma igualmente o más rápida, que tienen un perfil de seguridad más alto. De manera que aquí estamos, yo creo que ahora mismo en un cambio de aro, ¿no? En un cambio de horquilla, donde probablemente en 10 años haya un decrecimiento del uso de metotrexato y, por tanto, con los biosimilares pues empiecen a ser más naif, pero naif de naif, es decir, que lo primero que iniciemos en nuestros pacientes sean biológicos. Ojalá, ojalá, porque, por ejemplo, podemos pensar que un paciente joven en psoriasis, con la debida terapéutica, no va a desarrollar una artritis en el tiempo. Eso ya por sí mismo es un éxito, ¿no? Claramente, si lo planteamos. De todas maneras, doctor, he olvidado usted decir que metotrexato también es barato, ¿no? Que suele ser un componente mental a la hora de entender esto, ¿no? Indudablemente. Antonio, yo lo único, a mí me gusta, creo que hemos hablado, yo particularmente trabajo en un establecimiento público, ¿vale? Y creo que tenemos que tener conciencia ciudadana y nosotros los clínicos de siempre poner el mejor fármaco posible, ¿vale? A nuestros pacientes, pero hay que reconocer que hay unas directrices y que esas directrices no nos las podemos saltar. Yo creo que a todos nos gustaría poner el biológico a primera de cambio, pero si lo ponemos, no habría caja para hacer intervenciones quirúrgicas. Claro. Entonces, yo creo que es una cuestión también de conocer dónde se está trabajando y de cuidar un sistema que es verdad que ha tenido momentos áridos, pero que ahora tiene momentos y brotes verdes también, y que gracias a Dios no conozco a día de hoy ningún paciente que necesite un biológico y no lo tenga, ¿eh? Lo único que yo creo que la opinión, estarás de acuerdo conmigo, es probablemente tengamos que adelantarlo más aún para ser más perfecto, más rápido. Yo creo que sí. Entiendo. Al hilo de esto que usted dice, del factor económico indudable, también cuando se pasea por la zona expositiva del Congreso de la SER aquí en Sevilla, vemos una presencia importante de los biosimilares, ¿no? Ya incluso una especialización, he visto un stand dedicado exclusivamente a un biosimilar de adalimumab, de Humira, especialmente dedicado a mujeres jóvenes. Imagino que con la razón que sea, es llamativo, ¿no? Es decir, que el biosimilar también forma parte de la capacidad que tiene usted como clínico para ahondar en que lleguen cuanto antes, ¿no? Indudablemente el biosimilar. Yo creo que cuando comenzó el biosimilar de Infliximab y Etanercept, que fueron los primeros en llegar, pues bueno, se generó mucha controversia porque hubo cambios, vamos, no sé, lo recordaréis de la asociación,
Sí, Pero bueno, estos cambios de un modo o de otro han generado que el coste del biológico sea mucho más barato y por ende sea mucho más accesible. Yo voy a poner un ejemplo muy práctico, que muchas veces los médicos nos disipamos en palabras y no somos pragmáticos. Hace unos 10 años, yo llevo 12 en la especialidad, hace unos 10 años, no en mi hospital, en todos, ¿vale? Había que pasar por triple terapia. Es decir, en la artritis, no estoy hablando, había que fracasar a 3 fármacos a veces, ¿vale? De forma coexistente. Es decir, a metotrexato, a leflunomida y a sulfasalazina. Cuando fallabas estos 3, pasaba directamente al biológico. Ahora, en mi caso. y estarán de acuerdo todos los compañeros y compañeras que me están viendo, paciente con 3 meses con metotrexato que no hemos conseguido remisión o baja actividad, ese paciente va a biológico y se aprueba. O sea, yo creo que esto también es un éxito por parte de todos, por parte de vosotros, las asociaciones, yo creo que... ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de un acceso más fácil a la medicación y, por tanto, un expertise mucho más rápido y una integración mucho más rápida de la terapia biológica. Bien. Doctor, llevamos ya más de 15 minutos de entrevista. Ahora le haré algunas preguntas prácticas de los pacientes que estén debutando, cómo deben sentarse frente a la consulta, pero quiero preguntarle, usted además es un hombre ligado al mundo de la universidad también, es decir, hay que agradecer que muchos médicos también cedan parte de su tiempo a la investigación y a la docencia. Y hay un invitado que está llegando a todas las especialidades, a todo el mundo académico, que es la inteligencia artificial. ¿Es también un aliado para ustedes la inteligencia artificial? Bueno, nosotros los reumatólogos, la IA, ¿no? Que ahora se dice IA, Sí, ¿no? Ahora como que... cierto. la llevamos utilizando particularmente tiempo porque, bueno, nosotros hemos tenido el FRAX en la osteoporosis desde hace mucho tiempo, que no es otro modelo que de inteligencia artificial, que es meter datos, compararlos con la población y te da un porcentaje. Es decir, que para nosotros no es una cuestión paradigmática, ni mucho menos. ¿Qué ocurre? El famoso proyecto Sabana y otros tantos, ¿vale? Yo creo que todavía creo que queda recorrido, ¿eh? Yo creo que lo tenemos ahí, pero a mí se me antoja todavía que queda recorrido. Para mí, Antonio, la inteligencia artificial será productiva cuando detrás de nuestras historias clínicas exista un valor estadístico. Voy a ser muy claro. Yo escribo la historia clínica y detrás de esa historia clínica solamente queda un papel que yo doy a mi paciente. No hay nada más, no está chequeado nada más. Creo que hay que digitalizar, hay que hacer estadística de la historia clínica, ¿vale? Y es muy fácil, es decir, tiene que tener detrás un cuadro Excel exportable, traducible. Entiendo el aspecto personal, ¿no? Salvaguardando. Claro, salvaguardando, pero que para eso se necesita mucha inversión. Yo creo que es la revolución necesaria. La información hoy día no puede quedar en un papel que no tiene Ya. trascendencia. Y sobre todo, y estarás de acuerdo, unificar las historias clínicas. No puede ser que yo haga HAQ, otro compañero no lo haga, que hagamos EVA sí, EVA no. Es decir, yo creo que hay que unificar criterios porque eso nos va a dar, sobre todo en la población española, mucho más bagaje a la hora de generar estudios competentes y comprometidos. El problema es que ya se diseña el estudio y hay una diversidad de historias clínicas brutal, de manera que es muy difícil Claro, cohesionar. significa. De acuerdo. Doctor, nosotros como asociación siempre nos quejamos de que el código postal suele ser determinante en muchas ocasiones para la asistencia residida. No es lo mismo residir en Sevilla y depender de un hospital como el suyo, Virgen del Rocío, que estar en Huelva, en Algeciras, en Almería, etcétera. Desde su punto de vista del colectivo de reumatólogos, ¿coinciden ustedes en que es necesario realizar algún tipo de inversión para que la reumatología esté presente al mismo nivel en todas las áreas geográficas? No, sin lugar a duda, Antonio, eso que dice puede llegar a ser una realidad, no lo voy a asegurar porque significa asegurar algo que no tengo datos, pero hay gradientes y es normal. Es decir, los especialistas en general van buscando los grandes hospitales de ciudad, ¿vale? Y los hospitales más periféricos por una cuestión vital, o sea, por una cuestión además estadística, suelen quedarse un poco más desprovistos no solamente de Mm, reumatólogos, sino de los especialistas, en ¿no? O sea, general, sí. en general.
¿Cómo se puede mejorar esto? Muy claro, hay dos vías y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay una vía que no es la más deseada, que es claramente la vía de la telemedicina, ¿vale? Es decir, tener la posibilidad de tener tu reumatólogo a tiro de piedra, nunca mejor dicho, y con una telemedicina, no va a mejorarlo, pero puede darte cierto grado de garantía. Y por último, hay que incentivar probablemente el ocupar puestos que no son los puestos que más deseamos los especialistas, que son los hospitales más periféricos, por una cuestión, insisto, vital. Todo el mundo quiere tener el trabajo cerca de casa. Pues aquellos que deciden de un modo o de otro o que hacen ese sacrificio, ese clínico habrá que incentivarlo. ¿Cómo? Bueno, habrá que verlo. Habrá que incentivarlo económicamente, habrá que mejorar sus condiciones de trabajo, pero si esto no va en este sentido, tendremos que tener en cuenta que habrá poblaciones que van a estar más desfavorecidas que otras. Y eso es una realidad innegable. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones nuestras porque en ocasiones ha sido muy palpable, ¿no? Y que además a veces se oscurece la atención primaria, no deriva al especialista por la sencilla razón de que el especialista está, en los pocos que hay están superados y por lo tanto es imposible establecer. Y eso es triste, ¿no? Porque, bueno, una cuestión, una artritis psoriásica que derive en 6, 7, 8 meses sin tratamiento ya sabemos que perjudica, ¿no? Luego, Antonio, una cosa que se nos escapa, pero hay que ser también honesto y comentarla, el acceso a las nuevas líneas terapéuticas vía ensayo clínico. Lógicamente, un ensayo clínico en la mayoría de los casos van buscando los grandes hospitales, los hospitales de tercer nivel, porque la N allí es Claro, mucho mayor. Entonces, claro. si, yo creo que no peco en decir una realidad, yo creo que hay y creo que es una cuestión política el conocer esta situación y es una cuestión que debe de generar un gradiente de forma que algún especialista que vaya, no voy a hablar pero que vaya a un hospital más lejano, donde hay dificultad para el acceso de grandes especialistas, a ese especialista hay que tratarlo muy bien. Hay que mimarlo, entiendo. Doctor, llevamos ya casi 22 minutos, vamos a ir terminando, pero quiero siempre dedicar un momento a ese paciente que recién debuta, bien porque su dermatólogo le ha derivado a una de sus consultas o por las otras vías que pueda llegar. Dígame, por favor, qué recomendaciones tenemos que hacerle a ese paciente que lógicamente está nervioso, que le afecta su calidad de vida en todos los aspectos, incluido el psicológico, que probablemente sufra una decepción vital en el más amplio sentido de la palabra, porque, bueno, cuando tienes la rodilla como un balón o te duelen los tobillos, en fin, yo esa experiencia la viví en su momento. Hoy en día creo que tengo calidad de vida, entre otros, gracias a usted, que tengo que decirlo públicamente, pero realmente, ¿qué le podemos decir a un paciente que debuta y que se sienta por primera vez delante de usted en su mesa? Bueno, yo lo primero siempre no, como yo digo, balancear la enfermedad. Es decir, a la enfermedad no hay que quitarle la importancia que tiene, yo creo que no hay que desmerecerla, eso es algo que se lo digo a mis pacientes, pero única y exclusivamente, ¿cómo identificas ese momento? Yo se lo digo. Esto lo puedes identificar me voy a tomar la pastillita que este señor me dice y voy a venir cada 3 o 6 meses a hacer una analítica, eso es una postura, en mi opinión, errónea, o voy a hacer lo que este señor me dice, voy a venir cada 3 meses, me voy a hacer mi analítica, pero yo voy a hacer, y esto es, yo creo que además en tu caso eres abanderado, voy a conocer mi enfermedad. La voy a identificar porque esto es un problema mío, que este señor está intentando mejorar, pero el problema es mío, por tanto yo tengo que también... Bien. Esto como un problema financiero. Nadie dice, oye, uno intenta saber lo que es un IVA, pues entonces yo siempre identificaría oye, tengo esta enfermedad, ¿cómo puedo buscar información? Ahí las asociaciones son fundamental y sobre todo nutrición, mejora emocional y deporte. Yo creo que son las 3 bases. Yo creo que un paciente que empieza a nutrirse bien después del diagnóstico, que empieza a hacer ejercicio y que empieza a tener calidad emocional, yo creo que estaréis seguros que la enfermedad estará ahí, pero el paciente no la tendrá. Estará consigo, indudablemente, con sus connotaciones. Yo creo que es lo más importante, que el paciente toma como un acicate esta pequeña mala noticia y la tiene que identificar positivamente. Igual que el diabético
que le dice, es usted diabético tipo 1 y va a ponerse una inyección cada día de insulina. Bueno, pues tendrá que hacer más deporte, tendrá que cuidar la alimentación, pues esto es así. Lo segundo es, siempre digo, mirar de reojo que en la consulta yo creo que es importante que identifiquéis qué es lo que hay. Yo creo que la ecografía musculoesquelética para mí es fundamental. El diagnóstico rápido del ecógrafo es de las mayores revoluciones del siglo XXI. A mí se me antoja muy necesario que el paciente cuando tiene una artritis ya no tocarlo, sino verlo. Yo creo que ha habido mucha mala interpretación de la artritis, tanto por sobrediagnóstico como infradiagnóstico, y interesantísimo saber que esa ecografía está ahí. Y por último, estamos en un sistema con las vicisitudes, Antonio, que tú y yo sabemos, pero que gracias a Dios se puede acceder a terapias de ultimísima generación de una forma, voy a decir, relativamente rápida, ¿eh? O sea que tenemos ahí un bagaje brutal a la hora de poder tratar a nuestros pacientes, y que la mayoría van a estar o en remisión o en baja actividad, que yo creo que esa es nuestro cometido. Sí, yo coincido con usted, doctor, que lo importante, no nos vamos a curar, decirlo sería mentir, pero vamos a tener calidad de vida como pacientes, y coincido con usted que uno tiene que poner de su parte todo lo que esté, todo lo que esté en su mano para sacarlo adelante. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho siempre, siempre, siempre las facilidades que da Acción Psoriasis cada vez que hemos solicitado su colaboración, y también tengo que agradecerle porque nosotros como asociación siempre pedimos a los especialistas, a los clínicos, que receten asociación, es decir, que cuando se sienten delante de un paciente, oye, tienes también la alternativa de ponerte en contacto con la asociación, y me consta que usted lo ha hecho también en ocasiones, lo cual es de agradecer, porque tenemos entre todos que conseguir un mundo mejor para los pacientes. Lo dicho, buen congreso, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo a Acción Psoriasis, y espero que nos podamos saludar pronto personalmente. Claro que sí, Antonio, gracias a ti. Bueno, yo aprendo, eres de los que más aprendo últimamente, aprendo muchísimo. Yo creo que la asociación está en buenas manos. Para mí es de las asociaciones más brillantes que existen, no solamente en reumatología, sino si incluimos todas las asociaciones de pacientes, creo que estáis haciendo cosas muy brillantes, de las cuales yo he participado y me siento orgulloso. Sí. Me metí para lo que necesitéis y, insisto, yo creo que hay un cambio también en cuanto a, ya no solamente en la práctica clínica habitual, sino en las publicaciones, donde últimamente incluso las publicaciones se están contando para publicaciones científicas de alto nivel con el paciente, con lo cual yo creo que la integración de las asociaciones va a ser algo, y es ya palpable. Muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto, un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias.